¿Cómo vencer nuestros miedos? Es el tema del día de hoy. Y por acá estaba leyendo una información muy interesante. Dice, si alguna vez te ha pasado que dejas pasar oportunidades o que te pierdes de experiencias a causa del temor o por las consecuencias, seguro te encantaría encontrar una manera de decirle adiós a esa ansiedad, porque hablábamos que realmente el miedo o te paraliza o te produce una ansiedad, una angustia que te lleva a otras emociones, incluso hasta la tristeza. A veces las oportunidades, pienso que alguna vez me puede haber pasado, es porque qué dirán si no hago bien las cosas. Sí. Y al final de que qué dirán, ¿qué le quita a uno? Pues nada. Sí, sí. El perfeccionismo. Pero esa, no sé si eso es ser vanidoso. No, es también, a veces es la forma en que fuimos educados, a ser perfeccionistas, a no darme el permiso de equivocarme, cuando todos aprendemos a puro ensayo y error, sí, ¿verdad? Y muchos aprendemos también de consejo, ojalá lo haríamos en mayor parte del tiempo, pero también muy importante es identificar el miedo. Si yo quiero afrontar el miedo, primero tengo que saber si es real y ver qué posibilidades, si es real, tengo de librarme de él o cómo voy a hacer para librarme. Pero hay gente que no vive la vida por estar ¿qué va a decir la gente? En miedo, en temor del que dirán, en temor de que voy a perder mi trabajo, como decían, ese tipo de... Y complementando un poco eso, a veces es complicado porque si yo estoy teniendo miedo, para mí ese temor es totalmente real. Entonces para mí eso es totalmente, entonces ya paralizado, y para mí eso sí, así es. Entonces es importante también saber lo que mencionaba Carolina. En un momento determinado es importante rodearse de gente que le ayude a uno a ver que realmente sí hay oportunidades, sí hay cosas que se pueden hacer. Hace poco en una cuestión de negocios, yo tuve que terminar una relación de negocios con una persona extranjera y en ese terminar esa relación de negocios yo me quedé, bueno, perfecto, ya terminó esto, ¿hoy qué hago? Inmediatamente revisé qué oportunidades había de crecimiento en eso y empezar a hablar con los proveedores directamente y decirle, vaya, a partir de hoy yo voy a manejar directamente esto. Me dijeron, vaya, solo se necesita que llenes una carta, firmes un compromiso y a partir de ahí, el día lunes ya estás empoderado, tú vas a manejar esta parte. Dice, listo. Entonces, pero ¿qué sucede? Si se queda uno en que ha perdido algo y que no lo va a volver a encontrar y se deja embargar por ese miedo, eso ya es más complicado. Porque entonces se deprime y a uno no encuentra soluciones. Sí, hay que dejar un espacio entre ese miedo y el que puede ser dañino a veces. ¿Cómo así, perdón? Me pasó algo y lo perdí, me voy a esperar 2 meses a ver qué pasa. Bueno, es que depende, yo creo que también depende del estilo de cada quien, ¿no? Sí. O de lo que le haya pasado. De lo que le haya pasado, qué tan grave ha sido, qué tan acostumbrado estoy yo a superar rápidamente ese miedo, por así decirlo. Creo que hay 3 formas de superar ese miedo. Uno, lo que mencionaba la licenciada, se paraliza, uno no hace nada. Y entonces, como no hace nada para no meterse en más problemas. 2, agarra impulso y empieza a ver cómo resuelve. Así es. Sí, hay gente, y entonces son los que logran más cosas y dicen, bueno, si no se pudo de esta, la hacemos de esta otra forma. Es importante poner perspectiva entre el miedo y yo, volcarme como un observador de la situación. Claro. Poner una perspectiva. Si no puedo solo, pedir consejo. Para eso estamos los terapeutas también. Ahora, se habla de porque a veces no queremos hacer eso. Sensibilizarlo a uno frente a un miedo, pero que así se manejan las fobias, o cómo se maneja una fobia. Hay varias formas. En programación neurolingüística se maneja cambiando el patrón, sustituyendo una creencia por otra y cambiando la historia. Pero en psicología, propiamente dicho, se puede hacer un proceso de sensibilización sistemática en la cual se hace por aproximaciones paulatinas y también en MDR lo hacemos reprocesando traumas de la infancia o incluso bloqueos mentales que ya no recordamos, que los movemos para poder... Ahora, ¿será que desaparecen los miedos o simplemente desaparece la forma como yo lo percibo? Desaparece lo que me da miedo. Ya no lo veo como ya terrorífico. No lo veo como terrorífico. Las emociones. Es como pensar, le tengo miedo a las arañas. Pero si usted ve una araña, es un animalito así pequeño, ¿qué le va a hacer? Pero el que tiene la fobia la ve gigante, la ve del tamaño de este edificio y siente que se lo va a comer. Pero en ese aspecto los miedos también son como un poco, no sé si heredados, pero... Aprendidos. Porque si la mamá le tiene miedo a los ratones y grita y la hija va a hacer lo mismo. Claro. Sí. Porque eso tiene también... Es un componente que tiene
De acuerdo a la teoría gestálica, nosotros nos vamos haciendo las cosas en nuestra vida a través de nuestras experiencias. Entonces lo que eso significa es, mis miedos vienen desde muy pequeño. Por ejemplo, a los 2 años o al año, a los 2 años digamos, que ya comienzo a caminar, yo veo un tomacorriente y no le tengo miedo. Claro. Y lo toco. Eso sí, cuando siento el golpe de electricidad, última vez que lo hago. Pero antes no le tenía miedo. Entonces yo siento que uno va construyendo eso. La gente que ve películas de miedo dice, y después no me da miedo. Pero en las noches están que no pueden dormir. Así es. Bueno, mis hijos vieron una vez una película de una tal muñeca y ya no soportan ver las muñecas de mi hija. Ay, no. Tan lindas las muñecas, ya tienen ahí de otra hecho, imagen. yo quiero tocar un poquito este tema porque es muy importante para los padres de familia. Resulta de que los niños están jugando juegos de video que son tremendamente, ahí hay pactos con el diablo, ahí hay todo tipo de narco, de cosas negativas, de asesinatos y todo. Lo están jugando y nuestra mente crea esas imágenes y tenemos niños que ya no tienen una clara división entre la realidad virtual y la fantasía, ¿no? ¿Tiene mucho que ver con la edad? Y la realidad. Entre más pequeño, acuérdese que si la personalidad no está formada, es todavía más grave el asunto. Sí, que un adolescente que puede tener ya más o menos claro. No tiene criterio de vida. Un adolescente está en formación de la personalidad. Un niño pequeño, el trauma va a ser impactante porque no lo puede procesar. Sí. No tiene criterio ni experiencias de vida. El adolescente sí, pero su personalidad está en formación. Entonces tenemos adolescentes muy violentos o que incurren en drogas, que tienen temores. Por ejemplo, ahorita estuve en 2 sesiones con un adolescente que me hablaba de su novia y descubro al final de la segunda sesión que realmente es una novia virtual. En casi 3 años de relación la ha visto una vez. Y hay todo un problemón del tamaño del mundo, al punto de tener el adolescente ideación suicida y todo, por una relación nefasta que realmente virtual no existe. Interesante. Entonces es bien importante que los padres de familia empiecen, para él es real, por supuesto. Entonces es bien importante que los padres supervisen lo que sus hijos juegan, lo que ellos hacen con las películas de miedo, forman imágenes en el cerebro y es como la pornografía, se van acumulando y después actúan en la persona adulta.